Con el pasar de los años, ciertos juegos pasan a la historia y en algunos casos se vuelve más difícil poder jugarlos o comprarlos. La solución de la industria como tal es poder sacar colecciones con dichos títulos para celebrar a las franquicias que busca representar. Si bien la calidad de dichas colecciones pueden variar mucho, cuando se hace bien, los fans tienen una nueva pieza que celebrar. Konami no es ningún extraño a este tipo de colecciones, y más de 8 años después del lanzamiento sólido de Metal Gear, llega Metal Gear Solid Master Collection Volumen 1. ¿Esa colección es digna o es un juego de nostalgia? El comienzo de un legado. La historia de Metal Gear comenzaría como la típica trama de espionaje militar, en donde el protagonista se debe infiltrar a las bases enemigas para poder detener una nueva amenaza. Pero todo esto cambió cuando salió Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, y el resto es historia. Aquí la saga comenzó a tener elementos bastante bizarros con una combinación de ciencia ficción, eventos paranormales y mucho más. Si bien esto puede ser visto como algo raro, de manera irónica funciona mucho más a favor de Metal Gear para darnos una historia bastante diferente a lo habitual. Y dicha historia te genera bastante intriga y dependiendo de quién le preguntes, funciona como una de las historias que más te va a enganchar dentro de la industria. Dentro de esta colección, nuestra historia favorita la cuenta Metal Gear Solid 3 Snake Eater, pero al menos en el caso de Metal Gear Solid, la historia es satisfactoria aunque en algunos casos demasiado compleja para su propio bien. Esto último se volverá más notorio en los juegos que llegarán al Metal Gear Solid Master Collection Volumen 2, pero aquí comienza la locura. Vale la pena mencionar que en nuestros tiempos modernos ciertos elementos dentro de las historias pueden considerarse ofensivos. El juego te advierte de esto, en lo que a nuestro parecer es un acierto. Konami no quita dichos elementos, ya que funciona como un producto de su tiempo. Juegos que no requieren introducción. Cuando piensas en juegos de sigilo hay una franquicia que ha dominado el género en todos los sentidos, y por eso no necesitarían ningún tipo de introducción los juegos de Metal Gear, pero para aquellos que no han jugado alguno, combina elementos de James Bond con ciencia ficción, y para un buen sazón, agrega la jugabilidad de sigilo más refinada de la industria y tienes como resultado a esta legendaria saga. En esta colección estarán incluidos los siguientes juegos: Metal Gear de MSX2, Metal Gear 2 Solid Snake, Metal Gear de NES, Snake's Revenge, Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty HD y Metal Gear Solid 3 Snake Eater HD. Como lo dice el título de la colección, este incluye los primeros juegos lanzados en las consolas de 8 y 16 bits junto con la legendaria primera trilogía de Metal Gear Solid con sus versiones HD funcionando como las definitivas de todos los juegos. Los primeros títulos son decentes, pero la franquicia dio el brinco a estatus de saga legendaria con la llegada de la trilogía de Metal Gear Solid. Los juegos en 8 bits funcionan como una curiosidad menor para entender mejor el legado y la historia de la legendaria franquicia, donde está la mayoría del contenido que los fans quieren, y la razón por la que seguramente comprarán la colección es la trilogía original de Metal Gear Solid. Sin importar qué juegos elijas, todos tuvieron innovaciones importantes en sus tiempos. Si bien los años no han sido muy nobles con los tres juegos, el que mejor se sostiene es Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Algo que vale la pena mencionar es que al pasar de los años los juegos son bastante sólidos de manera individual y como paquetes se justifican un poco más. Para bien o para mal, la jugabilidad se ha quedado intacta. Si bien esto se puede considerar como algo bueno para preservar la esencia de los títulos, la realidad es que podemos decir que podrían haber hecho algunos esfuerzos para modernizar un poco más. De los pocos cambios implementados son una pausa que se puede utilizar durante las cinemáticas, pero definitivamente no funciona bien y se tarda demasiado en activarse. Otro detalle extraño es que los juegos no vienen en un solo paquete y estarán separados dentro de tu biblioteca de juegos. Visualmente anticuados. Lamentablemente en este caso no se hicieron modificaciones a los visuales, y los años ya empiezan a pesar bastante. Si bien esto es entendible en los juegos de 8 bits y Metal Gear Solid 3 Snake Eater, ya que más adelante recibiremos un remake, en el resto no hay excusa. Este tipo de detalles son los que diferencian a mejores colecciones del resto. Si bien son las versiones definitivas de los títulos, vale la pena mencionar que estas versiones tienen más de 10 años en el mercado, y el hecho de que no se hizo ningún esfuerzo en este nos dejan con una sensación agridulce de lo que pudo haber sido si se le diera un poco más de amor a la colección. Esto no es decir que no se hizo ningún tipo de esfuerzo, ya que los juegos corren bastante bien y disfrutarás de 1080p a 60 cuadros por segundo. Carta de amor a Metal Gear. Uno de los detalles más llamativos dentro de este tipo de paquetes de celebración son los diversos materiales adicionales que te ayudan a apreciar más el juego celebrado. Esto incluye arte conceptual, material promocional y mucho más. En este aspecto, Metal Gear Solid Master Collection Volume 1 no defrauda y cuenta con diferentes materiales que los fans apreciarán mucho. La atención al detalle es meticulosa, e incluso los veteranos de la franquicia encontrarán sorpresas inesperadas como ciertos cómics que no les arruinaremos revelando. Lamentablemente, lo único con lo que esta edición no cuenta, y que hubiéramos apreciado bastante como fanáticos de la franquicia, era un detrás de cámaras. Esto es entendible por la ruptura de Kojima y Konami, pero no nos quita el deseo. La calificación es de 7.5. Metal Gear Solid Master Collection Volume 1 es una colección robusta que es ayudada por la percepción de los juegos presentes en ellas y la calidad que tuvieron en su momento. Si bien los juegos presentes son la edición definitiva hasta el momento de cada versión, el pasar de los años solo hará que los veteranos puedan apreciarlos y quizá no logre cautivar a los novatos de la misma manera. En cuestión de material adicional, el juego cuenta con una buena variedad, pero definitivamente se debió de haber hecho algo más con los visuales.